Hola, mi nombre es Coca 10, soy artesana en vidrio desde la comuna de Concón. Empecé mi trabajo hace 7 años, casi 8 ya, cuando llegué a la comuna de Concón, que no había mucho donde reciclar vidrio, y empecé a cortar botellas para mi casa. Me acordé de la casa de mi abuela, que había vasos de botellas que hacía alguien. Eh, Y yo dije, bueno, ¿por qué no tratar de hacer algo con todas las botellas que tengo en vez de botarlas? Porque no, me niego a botar vidrio. Soy recicladora de la vida. O sea, mis padres y sobre todo mi padre nos crió con una conciencia, digamos, de reciclaje, de mantener limpio el lugar donde habitamos, ¿cierto? De recuperar lo que se pueda y tratar de darle vida a los objetos. Y desde ese punto de vista siempre he sido como bien consciente de los materiales, de tratar de reutilizar materiales. Sí, este es mi taller. Acá hay varias estaciones de trabajo. Está el sector húmedo, el sector pintura, el sector pulido en húmedo, pulido en seco. Ahí está la parte del horno que te voy a ir mostrando de a poco. Esta es la estación de lavado. Generalmente aquí lavo y pulo las botellas con esta máquina, ¿cierto? Es una máquina de autofabricación, digamos, la armé yo para poder pulir las piezas. Yo por ejemplo, corto las botellas y las lavo, las meto en agua para que suelten las etiquetas. La parte más complicada es el tema de las etiquetas, porque las etiquetas hay algunas que vienen súper pegadas. Por ejemplo, te puedo mostrar, aquí hay uno. Estas botellas de whisky que me gustan harto porque tienen como un dibujito, y estas etiquetas son un cacho. Son un cacho. Yo le pido humildemente a la gente, por favor, que produce tragos, que sea un poco más consciente con el medio ambiente y ponga etiquetas que sean fáciles de remover, porque así es muy difícil reciclar el vidrio. Entonces harían mucho más fácil la pega de reciclaje, y si no hubiera que lavar tanto, digamos, ahorraríamos agua y una pila de cosas más. Ahí les mando un mensaje a los fabricantes. Desde esa vereda empecé a hacer estos vasos, y es como que a todo el mundo le gustaron los vasos y que yo quiero vasos para mi casa. Entonces, y me empezaron a sobrar las otras partes de los vasos, ¿no? Entonces tampoco las botaba porque me costó aprender a cortar. Entonces tenía mucho material guardado, y el año 2013, claro, en el año 2013, en un centro comunitario que había acá, centro cultural que se llamaba Casa Abierta, que ya no existe, había un curso de vitrofusión. Yo me inscribí, no por la vitrofusión, sino que me inscribí porque venía llegando a la ciudad, y quería como que un poco abrir un poco el círculo social. Yo no conocía a mucha gente acá, entonces quería comenzar a conocer gente, y nos pareció a todos como familia una buena idea, digamos, acercarnos a este centro cultural, y tomamos todos un curso de algo. Una vez que la botella está cortada, después va aquí al proceso de pulido. Hay dos procesos de pulido. Uno es el pulido exterior, ¿cierto? Para que esto, obviamente esto no puede cortar, te tiene que quedar suavecito. Y después viene un pulido que es interior, ¿cierto? Con este pulido ya le damos la terminación final al pulido. Esto hay que lavarlo bien, que se seque, que quede impecable, y después se va a un proceso. Cuando son estos frascos, por ejemplo, se va a un proceso que es el proceso de la marca. Yo les pongo una marca, ¿cierto? Que la hago también en horno a alta temperatura, con un proceso de serigrafía que hago yo misma, que hago unos calcos con mi marca y las aplico al vidrio. A ver si tengo alguno para mostrarte. Pero las aplico al vidrio así. Y se puede notar. Aquí hay un frasco, por ejemplo, que está listo y tiene ahí esta marquita, que es para verla por dentro en realidad. No sé si alcanzas a verla. Ahí sí. ¿Sí? Sí, ahí se puede observar. Claro. Que es como para, digamos, darle mi sello a los productos, y que sepa que están hechos por mí, un poquito de difusión también. Y sin tener mucha idea de lo que era la vitrofusión,
me imaginaba otra cosa, de algunas cosas que había visto de algunas ceramistas que trabajaban con vidrio, aplicado en cerámica, pero no tenía muy claro de qué iba. Y me metí al curso y de a poco empecé, fue un curso básico, empecé a entender de qué se trataba y rápidamente como que entendí que eso era como lo que me faltaba como complemento para trabajar con el vidrio y que podía ocupar todo ese material que me sobraba en hacer cosas entretenidas o tratar de darle nueva vida, hacer nuevos objetos con ese vidrio. También existe un proceso de serigrafiado cuando hago algunos vasos. O sea, los vasos nunca fueron mi principal producto. Fue lo primero que empecé a hacer, pero nunca fueron mi principal producto. Tengo 2 o 3 líneas de vasos con serigrafía a alta temperatura que no se rayan, no se saltan nada. Pero en general también el vaso es como un residuo que me sobra del resto de las botellas. Yo ocupo las botellas completas, ocupo el gollete, ocupo el cuello, ocupo los hombros, ocupo el tronco y ocupo el poto. Esa es como mi gama, y eso además en picoteos más pequeños. De repente el tronco lo corto en muchas partes, de ahí saco vidrios para imanes, para llaveritos, cositas chicas que tampoco hago tanto. Antes hacía mucha cosita pequeña, pero en estos 7 años que llevo en esto, mi vista se ha visto un poco disminuida. Bueno, una vez que tengo el vidrio cortado, por ejemplo, lavado, súper limpio, ¿cierto? Como esto, por ejemplo. Esto no está limpio. El vidrio se pinta. ¿Con qué lo pinto? Con esmaltes. Yo aquí tengo mis esmaltes, también tengo óxidos, ¿cierto? Y cosas que ocupo para pintar el vidrio. Acá, por ejemplo, tengo una pieza que ya está pintada, que esto va a ir al horno después y va a ser una caída libre y va a formar un cuadrado. Es una mantequillera, después se las voy a mostrar cómo queda terminada. Esto son inclusiones de metal. Desde un principio en mis experimentos que les conté, digamos, acerca del vidrio y laboratorio, mezclé el vidrio con muchas cosas, desde hojas de árboles hasta metales y todo, y me gusta mucho dibujar con metal, ya sea cobre o aluminio, en el vidrio y hacerlo como incrustación. Esto es hay una técnica milenaria que se llama cloisonné, que es un poco la técnica que me inspira a mí para este trabajo, ¿cierto? Y en base a eso, digamos, hago nuevos diseños y trato de innovar un poco en esa parte. Ya, como son tantos pasos los que yo tengo que hacer para lograr una pieza, trato de optimizar mi trabajo haciendo sesiones de pasos. Por ejemplo, un día me dedico solo a cortar botellas y corto botellas y me corto, no sé, 300, 400 botellas en un día, ¿cierto? Y con eso hago material para trabajar. Otro día, al otro día pulo todas esas botellas. Al otro día lavo todas esas botellas, al otro día, y así, voy haciendo como sesiones de trabajo. En este caso acá, por ejemplo, es donde yo marco las botellas para poder cortarlas, ¿cierto? Esto es un diamante de vidrio para cortar vidrio, que yo lo tengo posicionado ahí. Dependiendo de lo que yo quiera, puedo darle más espacio aquí, más altura, menos altura, ¿cierto? Tengo todas estas máquinas me las hice yo, no hay nada aquí que tú dijeras de dónde consiguió eso, nada. Esto es una pieza de un torno, cosas así que fui encontrando y que me permiten hacer lo que necesito. Entonces yo aquí, cuando necesito marcar una botella, me voy a correr un poquito más. Aquí es donde yo marco. Esto se trabaja con un lubricante, que en este caso es parafina. Hay gente que trabaja con distintas cosas. Esto es para que el diamante pase fluido, digamos, y no raye, sino que haga solamente la marca. Y aquí es donde yo le doy el marcado. Ahí voy a pasar por arriba de la etiqueta. Generalmente hay que sacar la etiqueta primero, porque arriba la etiqueta no marca. Entonces esto lo que hace es dejar una marquita que después se pasa por calor, ¿cierto? Y ahí el vidrio corta, ¿cierto? Es como una guía. Es una guía, solo una guía para que el vidrio corte por donde yo quiero que corte, que no se corte al azar.
¿Ya? Eso es como uno de los pasos importantes, ¿cierto? Y que te tiene que quedar súper preciso, digamos, porque cualquier desnivel que tengas se va a notar. Se va a notar, y entre más desnivel tienes, más difícil después es pulir. Estos, por ejemplo, estos son fritas, son vidrio molido, ¿cierto? De colores, este es de fabricación alemana, por ejemplo, que dan ciertos tonos. Esta mezcla da un tono naranjo, por ejemplo. Pero es difícil trabajar a veces al principio, porque los colores que tú ves no son los colores que obtienes. Esto, por ejemplo, es azul. Esto es azul y tú pintas casi blanco. Lo mismo el rojo o el naranja. Esto, por ejemplo, es naranja y lo ves blanco. Entonces tienes que imaginarte un poco cómo va a quedar. Ahora, para eso, yo acá tengo mis pruebas de color, donde tengo todo tipo de experimentos, pruebas, mezclas y cosas que hago. Y con esto yo ya puedo, digamos, saber más o menos cómo va a quedar. Entonces ahí ya me cuesta menos imaginarme el resultado final. Y también me sirve mucho para cuando los clientes me piden colores específicos. Yo le digo, bueno, mira, aquí está la gama, elige qué colores quieres y las terminaciones de los colores, porque hay colores que, si te fijas, son totalmente planos y hay colores que hacen efectos de burbujas, ¿ya? Y que se ven distintos. Entonces depende cómo lo trabajes. Si trabajas en vidrio simple o en vidrio doble, es el efecto que, y incluso el tono del color puede cambiar. Aquí tengo un ejemplo de esto, por ejemplo. Este esmalte, si tú te fijas, es el mismo esmalte, pero en sándwich da un tono completamente distinto a si lo pongo sobre el vidrio directo. Sándwich me refiero a dos vidrios juntos que van, y entre medio va la pintura. ¿Te fijas? Y esto lo fue haciendo con el tiempo, así como para, bueno, facilitar un poco el tema del color final. Claro, mira, esta fue... A ver, te voy a mostrar. Esta fue mi primera prueba de color. Esta la hice en la clase, digamos, cuando tomé el curso. Fue los primeros colores que tuve, y de hecho ni siquiera todos los colores eran míos, eran algunos colores prestados. Fue la primera que hice, y de ahí, a medida que fui adquiriendo más colores y más materiales, fui haciendo pruebas de todo, porque obviamente acá funciona así, digamos, de todo hay que hacer pruebas. Esta, por ejemplo, son pruebas de un óxido de manganeso, que el manganeso tira colores rojizos, ¿cierto? Como esto. Estas son pruebas de óxido de cobre, que es el que da colores más turquesa, ¿cierto? ¿Sí? No, me refiero a que, por ejemplo, que la botella te quede mal cortada, que a mí esto no me quedara derecho, que yo empezara aquí y acá terminara con 1 milímetro de diferencia. Ya. Ahí ya es lo más probable es que si no es pérdida, porque queda mal, va a ser mucho más costoso llegar a la pieza final, porque voy a tener que pulir el doble o el triple, ¿cierto? Todos los accesorios, digamos, las herramientas para trabajar el vidrio no son muy baratas. Los discos no son eternos, se gastan también. Entonces, obviamente, hay que tratar de optimizar y tratar de hacer la cuestión bien a la primera. Mucha gente me dijo que no perdiera el tiempo, que las botellas son súper difíciles de trabajar, que el vidrio de botella es aquí, que en el fondo no había ningún valor ahí. Pero yo porfiada, siempre sigo un poquito porfiada en eso, y a mí lo único, cuando me dicen no, esto no se puede, como que lo único que me hace es querer que se pueda y tratar de investigar, y bueno, así no se puede, pero veamos cómo se puede. Y así, pues para todo pruebas. Hay pruebas que quedan súper lindas, hay pruebas que quedan no tan bonitas, hay pruebas que quedan curiosas, pero todo es efecto en el fondo. Lo que quiero decir es que incluso aquello que queda mal sirve para algo. Porque yo podría querer lograr ese efecto que me quedó mal deliberadamente, ¿cierto? Claro. Entonces, al final, por eso te digo que todo, incluso las quemas que no salen como una espera, son un aprendizaje. Otra parte de mi trabajo es el trabajo de soldadura. Yo cuando hago lámparas, perchas o piezas más grandes,
aprendí a soldar justamente con el objetivo de tener mayor libertad para trabajar mis piezas. Y muchas veces me pasa que yo primero hago el vidrio y después le hago los fierros. Entonces aquí también es donde trabajo con el fierro, hago no sé, por ejemplo, estas son argollas para lámparas que tengo hechas, tengo otras piezas que no sé dónde las tengo, pero tengo hartas piezas cortadas, que eso es otra cosa que hago que te decía como cuando optimizo mi trabajo. Por ejemplo, un día corto fierro, y corto fierro para todo el año. Al otro día, por ejemplo, hago soldadura, y trato de hacer hartas piezas en soldadura al tiro, y de a poco en el año las voy terminando, ¿cierto? Voy haciéndole los vidrios y todo. Aquí en la parte de las inclusiones de metal es donde yo trabajo, por ejemplo, con cobre en este caso. Aquí tengo estos unos corazones, unas florcitas, ¿cierto? Y otras piezas que voy a incluir en el metal, también los eslabones de cosas que voy a amarrar. Y eso va metido entre medio del vidrio. Por ejemplo, acá hay un corazón, son 2 corazones de metal que hacen como el efecto para delinear el dibujo, ¿cierto? Y esto queda así. Acá tengo mis océanos, que les llamo yo. Todo mi trabajo está muy inspirado acá en el lugar donde yo vivo. Esto nace aquí en Concón, y yo creo que si no fuera porque Concón me inspira tremendamente en mis temáticas, a lo mejor esto no me habría entusiasmado tanto. Aquí hay tantas cosas lindas y tanta inspiración de colores que trato de reflejar eso un poco en mi trabajo. Después estos océanos, por ejemplo, yo les hago estos botecitos. Acá estoy en proceso de los botecitos, que son piecitas chiquititas que hago todos mis moldes, después hago los botecitos, les hago los asientos. Aquí estoy fabricando los remos, finalmente estos van puestos aquí, y esto va a ir como un frasco multiuso, ¿cierto? Que sirve para distintas cosas. A veces también, para que el dibujo resalte, también ocupo espejos debajo, ¿cierto? Y así puedo lograr una mejor terminación. Si te fijas que el espejo resalta los colores del vidrio y los deja como con un efecto más brillante. Aquí, por ejemplo, tengo cajitas cortadas que también son todas de botella, que estoy en proceso de hacer. Los corchos que son la base, el soporte de las tapas, todo es cortado a mano. Los espejos también son cortados a mano. Los corto y los pinto para darles una buena terminación. Si te fijas, están todos pintados parejos, del mismo color detrás, para que no se vean. Realmente los espejos vienen con una pintura amarilla o verde que es muy fea, entonces trato de que eso quede oculto. Y todo este trabajo es manual. Por ejemplo, acá tengo unos pececitos que también van a ir con su respectivo bote, ¿cierto? Y esto que está todo dibujado con cobre. Muy bien. Y le he metido de todo. Mira, esta es una prueba de corrector de lápiz blanco. Qué bonito queda el blanco, porque los correctores de lápiz y los lápices gel blanco en general tienen óxido de aluminio. El óxido de aluminio es el que da el blanco. Muy bien. El óxido de cobalto, por ejemplo, es el que da los azules. Acá tengo, esto es una prueba de óxido de cobalto también, que te da los tonos azules. Y ahí uno va poniéndole más cosas, menos cosas, si quiere que haga burbujas, si no, ¿cierto? Le va poniendo otros materiales. ¿Ese es como su toque o igual el cliente puede pedirlo también? O sea, lo que pasa es que los efectos, claro, el cliente puede ver qué quiere. Hay gente que me dice, oye, no sé, es que no me gustan las burbujas porque son, no sé, la burbuja lo que tiene, por ejemplo, es que cuando hay una burbuja, el vidrio en esa burbuja queda un poquito más delgado, ¿cierto? Porque en el fondo esto es una burbuja de aire, igual como si estuviera inflado el vidrio, ¿cierto? Entonces, claro, es un poquito más débil ahí. Hay ciertas cosas para las que no sirve que tenga muchas burbujas porque sería demasiado frágil, ¿cierto? Entonces ahí hay que ir orientando también al cliente en qué es lo que se puede lograr y qué conviene más dependiendo de qué es lo que quiera. Y empecé a hacer cosas y me entusiasmé mucho. Antes de terminar el curso, durante el curso me decidí dedicarme un poco más al tema, postulé a un capital
abeja en esa época y me lo gané. Ahora, obviamente que a mí me ha costado años hacerlo bien a la primera y hoy en día mi merma o mi pérdida es mínima. Así en comparación a cuando comenzó. Claro, por supuesto. Antes yo no sé, pues de 10 que cortaba me quedan 3 malos, ahora saco 10 de 10. Y tampoco corto grandes cantidades, por ejemplo, cuando hago frascos y corto o hago vasos, no sé, hago 24 o 48, creo que es lo que más he hecho, no hago más que eso, son partidas pequeñas, limitadas. ¿De vasos? De vasos que te voy a mostrar, que tengo 3 líneas, y los frascos van todos de a uno. La mayoría de lo que yo hago son piezas únicas. Ya. Bueno, una vez que está cortado, lavado, que te mostré allá, ¿cierto? Y todo, va al horno. Este es un horno para vidrio, es un horno relativamente pequeño. Ahora estoy en proceso, ojalá, de adquirir uno un poquito más grande. Y este horno, las características que tiene, que es un horno de bajo consumo, monofásico, por lo tanto no gasta tanta electricidad, la quema es bastante eficiente, me demoro más o menos 1 hora en quemar, y después lo que hay que hacer es dejar que se enfríe, porque hay que dejar que el vidrio, antes de abrir el horno, para ver cómo quedó, hay que dejar que el vidrio llegue a temperatura ambiente, o sea, si aquí hay 15 grados, ojalá hayan 15 grados dentro del horno. Porque ¿qué pasa? Si aquí hay 100 grados adentro del horno y yo abro y aquí hay 15 porque hace frío, el vidrio se quiebra, justamente. Cualquier diferencia brusca de temperatura hace que el vidrio se quiebre, y eso aplica para todos los vidrios. Ni siquiera el vidrio Pyrex, que es el vidrio de borosilicato, que es un vidrio templado, digamos, es mágico, no hay vidrio mágico. Es que trato de no hacer uno solo, trato de hacer varios, pero en todas las piezas me demoro muchos días, digamos. Para poder optimizar el trabajo, lo que hago es hacer de varias, cosa que, claro, me demoro un mes, pero en un mes saco una colección. Es como esa es la idea. Pero es lento en general el trabajo. Y es muy dedicado, cada pieza es dedicada. Esa, por ejemplo, que te mostré delante, que estaba pintada, esa pieza que dije va a ser una mantequillera, esa pieza queda así, por ejemplo. Esta es la tapa de una mantequillera, ¿cierto? Que cae en el horno, cae con esta forma y queda así, y aquí ya está lista, digamos, para poder hacerle las terminaciones, igual que a los frascos. Por ejemplo, esto va con una cosita ahí, es para poder tomar la tapa. ¿Y eso cómo lo pega en el mismo horno? ¿Se adhiere? No, esto lo pego después en frío con una soldadura plástica de muy buena calidad, que no se nota, que es vítrea, digamos, y es lo mejor que hay para este tipo de uso. Esto mismo son golletes de botella, esto mismo son partes de botellas cortadas, pintadas en un molde, ¿cierto? Bolitas, a veces estas bolitas también vienen en las botellas, en los cortagotas. Todo aquí es vidrio reciclado. Aquí es donde tengo más o menos mis cosas terminadas. Bueno, en tiempo de pandemia yo no estoy recibiendo visitas en el taller de público, pero en tiempos normales es como un hall aquí donde recibo gente que viene a comprar. Tengo mis piezas, por ejemplo, aquí te puedo mostrar que son todos mis diseños de mi propia autoría. Yo, como te comenté, hago mis propios moldes. Entonces, no sé, pues tengo mis corazones, que son como bien característicos míos, flores que hago como pocillitos para pebre, para salsas, para el picoteo, el maní. En general mi espíritu va bien con la mesa y cocina, ¿cierto? Como de lucir los espacios y de servir bonito. Y también por el lado de las cosas más útiles. Por ejemplo, estos frascos, aquí es donde ocupo la técnica de serigrafía que te comentaba, ¿cierto? Donde esto está aplicado con fuego de alta temperatura, son mis propios diseños, va la marca también, y este frasco es un frasco de botella de vino, y la tapa también está hecha entera de vidrio de botella de vino. Entonces aquí tienes casi una botella entera de vino, pero transformada en un frasco contenedor que puede ser un especiero, un joyero, lo que tú quieras. Gente que le da diversos usos, los algodones. La idea es decorar y ordenar y decorar, digamos, organizar y decorar. Aquí tengo otros que ya están terminados, por ejemplo, con
con un poco lo que vimos allá, ¿cierto? Acá está la incrustación de aluminio, el gollete, la perlita, el corcho, el espejo, que la idea es que no se vea, ¿cierto? Que esto sea una cosa bien hecha. Y esto constituye la tapa. Aquí tengo otras que son como estilo así como con hierbitas. Tengo otros que son con botecitos, que son los que te mostré allá, que no me quedan. Las mantequilleras van así con el platito y la tapa. Estos son pocillos de botella de vidrio también. Aquí yo ocupo los troncos de las botellas, ¿cierto? Les doy forma, les pongo las inclusiones, ¿cierto? Que hacen como las orejitas, las asas del pocillo. Esto es cobre también. Acá también tengo este platillo, este tipo de platillo, que esto también es botella, esto es botella de aceite. La botella de aceite tiene una característica del vidrio, que es un vidrio un poco más grueso que las botellas de vino y da una terminación bien bonita, distinta a la que dan las botellas de vino. Eso sí que requieren un lavado pero tremendo, porque el vidrio no puede tener nada, no puede estar sucio con nada que pueda contaminar en el horno. En el horno cualquier cosa se calcina, cualquier basurista se calcina y eso es contaminación. Y estas son mis herramientas de trabajo para el tema de los alambres, mis alicates, mis limas, ¿cierto? Acá tengo una máquina que es una laminadora, ¿cierto? Que la uso para trefilar los alambres a veces. En general todas mis figuras son martilladas a mano, pero hay cosas que me aceleran un poco el hecho de poder trabajar con un alambre plano o cuadrado, ¿cierto? Pero por ejemplo estas flores son todas martilladas a mano. Mis dibujos tienen la característica que tienen trazo, no son parejos, no son así como todo el mismo grosor, sino que son como con trazo. Ay. He podido, digamos, suplir un poco la falta de calle, de salir a la calle a donde el público. Claro. Y los esfuerzos están abocados en traer el público a la página web, ¿cierto? Y a los canales de venta digital. Pero es una nueva forma de vender, porque es distinto cuando el cliente toma tu producto y lo toca, ¿cierto? Y lo mira y ¡oh, qué lindo! ¿Cachai? Pero en digital no es tan fácil eso. Entonces una de las cosas que hay que hacer es sacar muy buenas fotos para que se luzcan los productos y tratar de tomar fotos desde todos los puntos de vista, como para que la gente pueda ver el producto antes de comprarlo. Hay muchos que están en la página web, otras que todavía no los subo, pero sí, puedes encontrar muchas cosas de esto en la página web. Trato de subir a la página web también aquellas cosas que tengo más unidades, por ejemplo estos frascos, porque cuando meto serigrafía al horno trato de llenar el horno, de hacer hartos al tiro, y después la dificultad está en hacer las tapas, que las tapas son todas hechas a mano, piezas únicas, digamos. Entonces esas cosas así que tengo más unidades generalmente están en la web. Las lámparas también están exhibidas en la web. Estas lámparas son lámparas de botella. Por ejemplo, esta lámpara tiene 24 botellas de vidrio. Ocupo solamente el segmento del cuello de la botella para hacer estas lámparas. Aquí hay otra que tiene 48 botellas de vidrio. Aquí hay un candelabro que hay que hacerle los matices que se quebró. Pero también, todos estos fierros son los que fabrico yo, que te contaba. Estos, por ejemplo, son fierros de 6 milímetros que trabajo para hacer la lámpara, fierrito cuadrado, también de 7 milímetros más o menos, y hago ese formato de lámpara, y también hago estos apliques. Estos apliques, por ejemplo, que son... que son así, por ejemplo. Esto va adosado a un muro, tienen unos tornillitos y tienen una parte ahí para poner el soquete. Y pueden ir así o así, ¿cierto? Y esto también es entero de vidrios de botella, todo. Ok, aquí les voy a mostrar cómo se pone el vidrio. Me formo un poquito porque esto salpica. Se hace en húmedo, siempre mojado, porque el polvo de sílice es tan finito que también te lo podías respirar y sería peligroso eso. No sé si les suena
silicosis que sufrían los mineros antiguamente, y eso es por material particulado que respiras, ¿no? Entonces es muy importante no respirar material particulado. Esto yo también lo hago con orejeras, porque quiero escuchar hasta que sea viejita, así que ahora no les escucho nada. Me queda este frasco por pulir, por ejemplo. Tiene los tanques vivos. Si yo le paso el dedo a esto, me lo corto. Entonces es importante pulirlo. Siempre con agua. Yo aquí tengo una manguerita. Por goteo, ¿cierto? Para ocupar la menor cantidad de agua posible. Y aquí es donde esto le falta, lo tendría que seguir unos minutos más porque le falta, pero creo que para la muestra sí. Una vez que tengo esto pulido, ya me puedo sacar las orejeras porque si no me mete más bulla. Me voy a esta otra, donde tengo esta pieza, que también tiene que trabajar mojada. Es una muela de pulir y hago el pulido interior. Una vez que ya tengo hecho todos los pulidos, el pulido del canto, el pulido exterior, el pulido interior, esto ya está en condiciones de ser lavado, de sacarle todo lo demás y ya queda utilizable. Eso es para proteger más que nada el corte a las personas. Claro, para que la gente no se vaya a cortar. Yo no podría vender el vidrio crudo, ¿te fijáis? Porque, nada, imagínate un vaso que te cortas la boca, no. Tampoco puede tener ningún piquete, o sea, tiene que estar realmente impecable. La terminación del vidrio tiene que ser impecable y esos son mis estándares y de ahí yo no bajo. Si hay un piquete, fuera, queda fuera. Ya. Cuando yo prendo el horno ya empieza a subir, y esto no puede subir muy rápido porque pasa lo mismo que te decía yo, el desajuste de temperatura. O sea, si yo tiro el horno a todo lo que da, desde un principio, la pieza revienta, se quiebra. Tienes que ir gradualmente subiendo. Tienes que ir gradualmente subiendo y tienes que demorarte cierta cantidad para poder hacer una curva de calor, digamos, que permita al vidrio subir relajadamente y bajar relajadamente. No, mira, o sea, terrible en términos de que el mundo cambió. Obviamente todo lo que era feria, que era lo que paraba en el fondo el negocio, ir a ferias, una vez se producía, no sé, un mes, 2 meses, iba a una feria, lo vendía todo y después seguía para la próxima. Por supuesto que eso cambió, entonces hubo que reinventarse. Lo bueno es que yo, como te comentaba, vengo de un área en que no me fue difícil reinventarme digitalmente. Y pude rehacer mi sitio web. Bueno, también tuve la fortuna de ganarme unos capitales ahí, digamos, para reactivar. Entonces pude invertir en mi sitio web y pude... hoy en día tengo carrito de compra, tengo venta digital, tengo presencia en algunos marketplaces de retail como Falabella, París, Ripley. Dado que lo mío son casi puras piezas únicas, yo todo el esfuerzo que hago de producción de fotos es a veces para una pieza. Entonces es todo un poquito lento. ¿Y eso usted mismo lo hace? Sí, yo hago todo, yo hago desde el logo, las tarjetas, las etiquetas, todo es de confección propia. ¿Y el nombre, a qué se debe? Y el nombre era un cuento que yo leía de niña, que un cuento que me gustaba mucho, un libro de cuentos de mi hermana que se llamaba La llave mágica, justamente.
y que eran unos niños que eran dos niños, Tomasito y Marilú, que por eso yo creo que me gustaba, me sentía muy identificada con la niña, Marilú. Tomasito era muy incrédulo y Marilú era muy, ¿cómo se diría? Con un realismo mágico muy avanzado. Y bueno, van a un bosque y encuentran unas hadas y unos duendes y entran al mundo de las hadas y los duendes y después, digamos, despiertan, digamos, y no había sido un sueño, efectivamente ellos tenían la llave para entrar a ese mundo. Y lo que a mí me pasó fue que cuando yo trabajaba lo mío, llegué acá a Concón, estaba súper agotada con lo que hacía, ya no sentía mucha pasión por lo que hacía. Lo hacía porque había que hacerlo, porque era lo que paraba la olla, pero no era algo que me motivara, así, y me daba mucha pena eso de no sentir ganas de levantarme en la mañana, cuando tú dices, ¡ay, qué lata, tengo que trabajar! Esa sensación me tenía muy, muy desmotivada. Y cuando empecé a trabajar con el vidrio, volví a sentir pasión por lo que hacía. Me enamoré del vidrio, me enamoré del trabajo en vidrio y vibro con el vidrio, me gusta y siento pasión por lo que hago. Entonces para mí fue como esa llave mágica, fue como esa llave para entrar a un mundo, digamos, en donde volvieras a vibrar con lo que hacía. Ese se demora, me imagino, un poquito más en fabricar, ¿o no? Sí, sí. Y por lo mismo te digo, o sea, no hago mucho. De estos hago dos, pero hice dos iguales, pero generalmente estos apliqués, a veces hago de a uno, y si me piden el segundo, el par, el trío, ahí los hago dos más. Pero en general son piezas únicas, casi todas las lámparas. Exacto, este horno ya tiene sus años de uso, y aquí, por ejemplo, está el controlador de temperatura, donde yo le digo a qué temperatura quiero trabajar. Yo trabajo depende de lo que quiera hacer, entre 600 y 800 grados. Si yo quisiera ahora quemar una pieza, tendría que decirle, mira, sabes que voy a quemar a 800. Hay gente que quema más, cada vidriero tiene sus preferencias. Y ahí le digo, ya mira, voy a quemar a 800 grados y ahí me está diciendo que en este minuto adentro del horno hay 11 grados. Y va a partir desde ahí, ¿cierto? Entonces si yo lo prendo, este horno tiene dos fases, una que llega hasta los 500 grados más o menos y la otra que llega hasta los 900 aproximadamente. Entonces cuando yo prendo el horno ya empieza a subir, y esto no puede subir muy rápido porque pasa lo mismo que te decía yo, el desajuste de temperatura. O sea, si yo tiro el horno a todo lo que da desde un principio, la pieza revienta, se quiebra. De manera autodidacta empecé a investigar, a hacer experimentos, mucho laboratorio, muchas horas de pruebas y todo tipo de pruebas, y por cada pieza que sacaba había un cajón de pruebas al lado de lo que no resultó. Pero esas mismas pruebas que no resultaban me iban dando luces y pistas de qué es lo que estaba pasando adentro del horno y cómo funcionaba, digamos, las caídas del vidrio, ¿cierto? El vidrio es un material que empieza a caer a los 680 grados, y ya alrededor de los 800 grados funde, se forma más viscoso, ¿cierto? Entonces uno puede, digamos, proponer un resultado, pero la caída natural del vidrio con el calor toma ciertos aspectos que uno no ha previsto, ¿cierto? También tiene que ver con los materiales que uno trabaje. Y empecé a investigar materiales, a hacer pruebas, a conocer los materiales con que trabajaba, los esmaltes que compraba, empezar a entender de qué estaban compuestos, por qué reaccionaban como reaccionaban, y si esos materiales reaccionaban así, qué materiales similares podían haber. El día que empiece a sufrir para hacer esto, lo dejo. Prefiero sufrir en una oficina. O sea, de verdad que para mí esto tiene que ser fluido, y es lo que me gusta tanto, que ya llevo 6, 7 años, casi 8 en esto,
y no me aburre, no me aburre, y no me aburre, y no me aburre, y no tengo capaz de aburrirme. Todavía tengo mucho que hacer. Me quedan muchos experimentos, me queda inventar muchas cosas y llenar el mundo de colores, es lo que yo quiero.